Pilares de tratamiento en la enfermedad COVID-19 variante Omicron. ¿Cómo tratar una enfermedad severa de la variante Omicron y cómo identificarla? En este video vamos a compartir información importante de cómo manejar un cuadro severo de variante Omicron y sobre todo qué consideraciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar del tratamiento de una enfermedad cuadro severo de variante Omicron de la enfermedad COVID-19. ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta? ¿Cómo tratar? ¿Cuáles son los pilares de tratamiento? No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante entender con la variante Omicron es de que el avance de esta variante está siendo predominante. El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud declararía y daría a conocer la quinta variante de preocupación que el mundo tendría conocimiento. Y hablamos de la variante B.1.1.529 o variante Omicron. El avance de la variante a lo largo del mes y medio que ha tenido, sobre todo su presencia, ha permitido identificar que es una variante que causaría menos daño pulmonar que la variante Delta. Sin embargo, en los casos severos que se van presentando, estarían sobre todo asociados a las personas no vacunadas o personas que no han recibido una dosis de refuerzo, que lamentablemente la definición de persona vacunada para la variante Omicron constituye una persona que ha recibido 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo. Importante conocer este tema. Sin embargo, ¿qué pasa con la persona que hace un cuadro severo? ¿Cuál es el manejo? Es importante entender que el signo de alarma ante una infección por variante Omicron es la fiebre. Expertos ya habrían identificado que la fiebre nos va a ayudar a identificar cuando la enfermedad está yendo a una complicación. Y recordemos que esta complicación, como lo mencionan los expertos, estaría relacionado al compromiso pulmonar. Paciente con COVID-19 con síntomas de Omicron, dolor muscular, fatiga, dolor de garganta y que hace fiebre, paciente que está haciendo cuadro severo. Y el manejo debe estar orientado a las complicaciones que se puedan presentar. Es importante tomar en cuenta que a lo largo de la pandemia hemos podido identificar pilares en el manejo de COVID-19 basados en la fisiopatología de la enfermedad. Omicron sigue siendo SARS-CoV-2, sigue siendo coronavirus y es muy importante entender cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Una vez que el virus ingresa a las vías respiratorias, ya sea por boca, nariz o por ojos, el virus va a ingresar a la mucosa de las vías respiratorias, tanto superior e inferior, la variante Omicron más hacia los bronquios, la variante Delta más hacia el pulmón, pero lo más importante, va a generar una respuesta inmune. Recordemos que el SARS-CoV-2, variante Delta, Omicron o cualquier otra variante, presenta una proteína importante en su estructura que se llama la proteína S. Esta proteína S va a unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que se encuentra distribuida en gran número de células en diferentes órganos. Una vez que ingrese a estas células, sobre todo por la unión de la proteína S con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, el AC2, el virus va a ingresar a las células y va a replicarse, y al replicarse va a destruir estas células. Lamentablemente, una de las células que también se ve infectada por el virus son los linfocitos. Es por eso que los linfocitos son una de las pruebas que al hacer un estudio de hemograma se puede encontrar una linfopenia, una disminución de linfocitos que explicaría sobre todo el daño que estaría ocasionando el SARS-CoV-2. Esta disminución de los linfocitos activaría mucho más una respuesta inmune en donde habría liberación de mediadores de la inflamación, llevando a un estado de hiperinflamación. El estado de hiperinflamación, conocido científicamente como tormenta de citoquinas, conlleva a la condición grave del paciente. Paciente que hace fiebre es un indicador indirecto de este cuadro.
¿Cuáles son los pilares del manejo? Ante la inflamación o estado de hiperinflamación, esto va a conllevar a la activación de la coagulación, trombosis, y sobre todo esto va a conllevar a que disminuya la irrigación sanguínea, llevando a cuadros de hipoxia. La hipoxia lleva a necrosis y la necrosis lleva a infecciones sobreagregadas. Los pilares de tratamiento de la enfermedad COVID-19, incluido la variante Omicron, deben estar orientados a los tres principales puntos o fenómenos fisiopatológicos asociados a COVID-19, lo que se conoce como la tríada mortal: inflamación, infecciones sobreagregadas y, lo más importante, coagulación o trombos. Estos son los tres fenómenos fisiopatológicos que condicionan la gravedad de un paciente con COVID-19, independiente de la variante, incluida variante Omicron: inflamación, infecciones sobreagregadas y estado de hipercoagulabilidad o trombos. El manejo va a estar orientado a estos tres puntos. Para la inflamación, el uso de los corticoides; para las infecciones sobreagregadas, el uso de antibióticos profilácticos; y para la coagulación, el uso de anticoagulantes profilácticos. Tres pilares importantes en el manejo de COVID-19. Pilar número 1, antibióticos, no para el virus, sino para las infecciones bacterianas sobreagregadas. Pilar número 2, corticoides, para disminuir la condición de inflamación que cursa el paciente. Pilar número 3, anticoagulantes profilácticos. Tres pilares que deberían ser iniciados en la semana de peligro o al inicio del cuadro clínico de COVID-19, siendo identificado para la variante Omicron 3 días después de la infección y que el paciente presente los síntomas de COVID Omicron, que serían dolor muscular, fatiga y dolor de garganta asociado a fiebre. El paciente que tiene estos tres síntomas y tiene el signo de la fiebre debería iniciar un manejo oportuno conocido como los pilares del tratamiento. Ello para evitar las complicaciones como son el compromiso pulmonar o la neumonía. Es muy importante identificar oportunamente cuál es el cuadro clínico, inicio del cuadro clínico, para que de esta manera se dé un manejo oportuno y se eviten las complicaciones que pueden estar asociadas, en menor porcentaje pero asociadas, a la variante Omicron. Los pilares de tratamiento: uso de antibióticos, corticoides y anticoagulantes, están orientados a evitar las complicaciones del paciente. Si el paciente debuta con disminución del nivel de saturación, entraría al cuarto pilar, que sería oxigenoterapia, suplemento de oxígeno. Y finalmente, si el cuadro es más severo y ya tiene que estar hospitalizado, considerar también la inmunomodulación. Importante que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la utilidad del tocilizumab, un inmunomodulador que inhibe o que bloquea al receptor de la interleuquina 6, citoquina o mediador inflamatoria responsable del estado de hiperinflamación que cursa el paciente. Estas condiciones son importantes a tomar en cuenta. Los pilares de tratamiento deben ser considerados en el manejo de la variante Omicron, sobre todo de acuerdo a la evolución del paciente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Pilares de tratamiento en el manejo del cuadro severo de COVID-19 variante Omicron. Como recordaremos, la variante Omicron sigue avanzando. Sin embargo, las personas no vacunadas o las personas que no cumplan el criterio de vacunados frente a Omicron, como son 2 dosis de la vacuna más dosis de refuerzo, y que esta dosis de refuerzo no haya pasado 3 meses, estarían con el riesgo de hacer un cuadro severo. El signo importante que identifica el cuadro severo es la fiebre. Ante un diagnóstico COVID-19 positivo, con síntomas como dolor muscular, fatiga y dolor de garganta, y el paciente hace fiebre, el paciente debe iniciar manejo oportuno. Los cuadros de la fisiopatología de la enfermedad identifican 3 fenómenos importantes: infecciones sobreagregadas, inflamación y sobre todo coagulación. El tratamiento oportuno está orientado a manejo de antibióticos, manejo de corticoides para disminuir la inflamación y finalmente anticoagulantes profilácticos. De esta manera evitamos la complicación del paciente y sobre todo ayudamos a su mejor y pronta recuperación. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook,
en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.